Hola, soy María Fernanda García, analista de planeación de talento de AFP Integra y les doy la bienvenida a otro episodio de Infórmate con Integra, el podcast de AFP Integra donde conocerás acerca de finanzas, pensiones y empleabilidad. Hoy hablaremos sobre la rentabilidad. Para muchos de nosotros puede ser un poco complejo entender cómo funciona la rentabilidad, qué le impacta, qué factores debemos tener en consideración para entenderla, qué relación tiene la rentabilidad con nuestro fondo de pensiones. Para ello, hoy nos acompaña Michael Segarra, coordinador de desarrollo comercial de AFP Integra, que nos contestará a estas y más preguntas. Hola Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mafer, un gusto estar aquí. Hoy podemos comenzar con la primera pregunta, una pregunta que nos hacen mucho en redes sociales, que es ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad es esta medida que nos va a permitir conocer el desempeño de una inversión, o en este caso de nuestro fondo de pensiones, en un tiempo determinado. Puede ser negativo o positivo. Ahora, ¿cómo la podemos medir? La podemos medir si queremos en un día, en una semana, en un año o en varios años, siendo siempre importante poder medir este desempeño asociado al tipo de fondo o inversión que tenemos. Vamos a colocar un ejemplo. Imaginemos que colocamos 1,000 soles en acciones. ¿Ya? Y al cabo de un mes, tenemos 1,000, al cabo de un mes baja a 950. Podríamos decir, oye, esta inversión no ha sido quizá buena, pero pasa el tiempo, pasa un año y ahora no tenemos 1,000, sino ahora tenemos 1,100. Es decir, de 1,000 bajó a 950 y después de un año subió a 1,100. Ahí podríamos decir, ahora sí fue una buena inversión. Entonces, ¿esto qué implica? De que hay que dejar madurar la inversión o el fondo que tenemos para evaluarlo en un tiempo mucho más adecuado, ¿no? Y en el caso de las acciones son de largo plazo. Un fondo que podríamos decir que tiene más acciones en su composición es el fondo tipo 3. Entonces, si yo estoy en el fondo tipo 3, debería medirlo también en el largo plazo. Y eso quiere decir, por ejemplo, que entonces cuando nos llega nuestro estado de cuenta, ¿no debemos revisar cómo va nuestro dinero o sí hay tú qué nos recomiendas? No hay que confundir hacer seguimiento al fondo que en realidad evaluar el desempeño asociado al tipo de inversión. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a mi estado de cuenta y puedo ver cómo rindió mes a mes. O puedo ver cómo rindió. Ahorita entramos al app de AFP Integra y podemos ver cómo está tu fondo en este momento, Claro. día a día. Ajá. Sin embargo, es el tiempo propicio o adecuado para decir, oye, mi fondo está dando una rentabilidad buena o el fondo en realidad no me está dando esa rentabilidad que yo necesito. En realidad habría que medirlo en un horizonte más largo. Claro. Y para esto es importante considerar que los fondos tienen diferentes factores que afectan en su desempeño a lo largo de los años. Y Michael, por ahí he escuchado un montón que se habla acerca de la volatilidad. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste. Imaginemos que tengo una acción que su precio en este momento es 10, por decir un precio X. Y pasa una semana, imaginemos un ejemplo, pasa de 10, pasa a 15. Ok. ¿Qué significa? Que esta volatilidad, este movimiento, esta intensidad de su variación ha sido alta, porque de 10 ha pasado a 15. Claro. Ha sido alta. Ahora, otro ejemplo. Invertimos en bonos. El bono, su precio, imaginemos que también sea 10. Ya. Pero pasó una semana y sube a 11. También ha tenido volatilidad, pero su volatilidad ha sido más baja que las acciones. Claro, no tan alta. Así es. Y lo mismo sucede con los fondos. Siempre va a haber volatilidad, porque en una inversión siempre tiene volatilidad. Sin embargo, va a haber momentos donde esta volatilidad puede ser mayor, su variación puede ser muy por encima o en todo caso también muy por abajo, pero siempre hay volatilidad en los fondos y hay diversos factores que influyen en esto. Genial, con eso nos queda un poco más claro y ahora me gustaría que nos cuentes qué factores impactan la volatilidad. Tenemos varios, voy a mencionar algunos. Lo primero es la economía. Puede haber momentos de auges económicos o momentos también de crisis. Por ejemplo, también medidas de políticas a nivel de bancos centrales. Por ejemplo, cambio de tasas de interés en el costo del financiamiento. Probablemente has podido ver que los préstamos hipotecarios han subido. Y antes el valor era más o menos 6-8%, el préstamo hipotecario está en 10%. Eso sucede porque las tasas suben. Entonces eso también afecta a las inversiones, ¿no? El costo de financiamiento. Otro aspecto también es el tema político. Otro tema también puede ser aspectos de cambios legales y también expectativas que cambian entre los inversores debido a estas noticias. ¿Y qué podrías decirnos, por ejemplo, de
¿Cómo afecta esa volatilidad, pero a las inversiones como en general? Llevándolo ya a nuestro negocio, a AFP, lo que podemos ver es lo siguiente, históricamente hablando. Llevémosle a un momento no muy lejano de aquí. Vamos al 2020, en momento de pandemia. Ahí la volatilidad fue bastante alta, ¿no? Recordando que la volatilidad, esta variación que mide la intensidad de cómo los precios cambian. Entonces, ¿qué sucedió cuando se anunció la pandemia y se cerraron, ¿no?, las barreras a nivel mundial? Sucedió que hubo una caída de precio bastante fuerte y bastante rápida. Sin embargo, es importante considerar que así como la variación hacia la baja puede ser rápida, también la variación hacia arriba también puede ser importante. Es decir, esta volatilidad se impacta, siempre va a haber, pero así como también impacta de manera negativa, también impacta de manera positiva. ¿Y qué aspectos debemos tener en consideración para que nuestras inversiones o nuestros activos sean más resilientes ante la volatilidad? Un aspecto importante es la diversificación. Okay. Como se dice, no poner los huevos en una sola canasta. ¿Y esto qué nos va a permitir? Que cuando hay estos momentos adversos, no tengamos una caída muy pronunciada y seamos mucho más resilientes. Por ejemplo, invertir en acciones, en bonos, en instrumentos alternativos. Llevándolo a la AFP tiene esa estrategia porque está pensando en un horizonte de largo plazo y sabe que en algún momento va a haber estos eventos, se van a repetir, el mercado es cíclico. Y es por ello que invertimos no solamente en el Perú, sino también en el mercado internacional. Y así como invertimos en Estados Unidos, en el Perú, el viejo continente, también lo que hacemos es invertir en diferentes instrumentos y de esta manera poder generar un rendimiento atractivo en el largo plazo para nuestros clientes y soportar estos eventos adversos. Entiendo entonces que nosotros hacemos inversiones diversificadas para mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar, como por ejemplo lo que podría ser una pandemia. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es la diferencia de otras inversiones con la gestión de fondos que hacen las AFP? Las AFP invierten con una estrategia de largo plazo. Okay. Y de esta manera su portafolio está constituido de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos comparar los fondos de las AFP con otro tipo de alternativas y decir, la AFP ha rendido de esta manera, no ha rendido igual a y solemos comparar. Por ejemplo, un fondo mutuo o un depósito a plazo fijo son inversiones que pueden ser de corto plazo, sobre todo el depósito a plazo fijo. Okay. Fondos mutuos también tienen inversiones que están especificadas para un tipo de inversionista que puede ser también de corto plazo. Entonces, es muy relevante conocer en qué estamos invirtiendo. Si voy a un fondo mutuo, ¿qué tiene ese portafolio? ¿Estoy invirtiendo en depósitos? ¿Estoy invirtiendo en bonos? ¿Estoy invirtiendo en acciones? ¿Invierte también afuera o solo local? En el caso de la AFP, como hemos comentado, invierte no solamente a nivel local, sino internacional y diferentes clases de inversiones diversificadas. Buenísimo, entonces entiendo que debemos evitar comparar la gestión de los fondos que realizan las AFP con otro tipo de inversiones porque tienen objetivos completamente distintos. En este contexto, tenemos 4 tipos de fondos de pensiones y cada tipo de fondo de pensiones está asociado a un riesgo distinto. ¿Y esto por qué? Porque invierten de manera diferente. Okay. ¿En qué sentido? Cada fondo tiene más acciones, tiene un poco más de bonos, entre otros. Ahora, vamos a ir uno a uno. Vamos a poner los tipos de fondo como ejemplos en los deportes. Buenas. Vamos primero con el fondo tipo 0. El fondo tipo 0 es un fondo que solamente puedes acceder cuando tienes 60 años o más. Y es un fondo que sería similar al golf. Es un fondo tranquilo, que crece de manera estable, no tiene mucho movimiento. ¿Por qué? Porque no invierte absolutamente 0% en acciones. Okay. Y principalmente invierte en inversiones de corto plazo. Okay. Ahora, sigamos subiendo la escala de tipo de fondo. Vamos al fondo tipo 1. El fondo tipo 1, similar a un deporte, sería parecido al ping-pong. Es más dinámico que el golf, pero no tiene un riesgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque invierte principalmente en bonos. Sigamos subiendo. El fondo tipo 2. El fondo tipo 2, para hacerlo parecido a un deporte, sería similar al básquet. Okay. Mucho más dinámico que el ping-pong y que el golf, por supuesto. Sí. Pero no es un deporte que sea de mucho riesgo tampoco. Okay, claro. Y aquí, el fondo tipo 2 lo que tiene es que ya no tiene en su composición mayoritariamente bonos como el fondo anterior, el fondo tipo 1, sino también tiene una parte importante en acciones. Es un fondo equilibrado, por ponerlo como un ejemplo. Y pasemos al último fondo, al fondo tipo 3.
Este fondo, también el ejemplo de los deportes, sería como practicar esquí. Yeah. Es un deporte extremo, ¿no? Llevándolo un poco más agresivo, ¿no? El fondo tipo 3. ¿Y por qué así? Porque es un fondo que invierte mayoritariamente en acciones. Esto quiere decir que su riesgo de cada fondo va subiendo por el número que tiene. ¿Eso significa que cada fondo es más riesgoso que otro? Sí, pero significa que también la compensación por el riesgo viene asociada a la rentabilidad, pero siempre medida en el largo plazo. Me encantó la analogía que hiciste de los deportes con los tipos de fondo. Creo que eso ayuda como a entender un poco más como los tipos de fondo. Y ahora también me gustaría que nos cuentes, porque he escuchado mucho que se habla del valor cuota. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo funciona. El valor cuota es esa unidad de medida que tienen los fondos de pensiones como otras inversiones que nos va a permitir calcular la rentabilidad de nuestro fondo. Valor cuota, imaginemos, hemos hablado de un valor cuota 54, ¿no? Hablemos ya uno de 50 para que sea más sencillo, Yeah. ¿no? Valor cuota 50. Entonces tú dices, valor cuota 50, ¿qué significa, no? Pasa un mes, ya tu estado de cuenta, y tú ves que ahora el valor cuota está en 52. Yeah. ¿Qué significa esto? Que el valor cuota ha crecido. ¿Y cómo se traduce? Que las inversiones dentro de ese fondo han tenido una rentabilidad positiva. Okay. Entonces, el valor cuota nos va a servir como un punto, unidad de medida para conocer realmente cómo el desempeño de nuestro fondo va caminando con su variación. Y como hemos explicado antes, siempre en un periodo asociado al tipo de fondo que me encuentro, y puedo medirlo de corto plazo, pero lo ideal es tener una evaluación mayor. Muchas gracias, Michael. Creo que con todas tus respuestas nos ayuda a entender un poco más cómo funciona la rentabilidad. Me gustaría recapitular un poco de lo que hemos hablado. Entiendo que la rentabilidad mide el desempeño de una inversión en un periodo de tiempo y que esta rentabilidad puede ser positiva o negativa. Hay además unos factores que impactan la rentabilidad, como las condiciones de mercado, las inversiones realizadas, el horizonte de tiempo, y que esto puede generar volatilidad alta y baja dependiendo del movimiento del mercado. Así es, Mafer. Y para esto es importante considerar que las AFP invierten en un portafolio diversificado para poder mitigar esta volatilidad que acabas de comentar hace un momento, con miras de largo plazo para los afiliados que aportan a la AFP hasta su jubilación. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos. Oh, gracias, Mafer. Ha sido un placer y espero haber resuelto todas las dudas. Y a ustedes por estar viendo este capítulo. No se pierdan el próximo episodio de Infórmate con Integra. Chao, Hasta luego. gracias.